El pastor Juan Varela es fundador y director nacional del Instituto de Formación Familiar INFA y presidente del Centro de Orientación y Mediación Familiar COMEFA en Sevilla. Colabora con las asociaciones de Familia a Familia y Enfoque a la Familia. Ha escrito y publicado diversos libros y es conferenciante sobre temas de familia en España, Latinoamérica y los Estados Unidos. Recibamos al expositor de Renovando la cosmovisión social en el entorno de la familia y el desafío de la ideología de género. Un cordialísimo saludo, estimados hermanos. Es un placer para mí compartir en este entrenamiento ministerial global y en este caso con el tema que a un servidor le ocupa, que es renovando la cosmovisión social contemporánea enfocada en el entorno de la familia. Un tema sumamente importante e interesante, máxime, con los tiempos que corren. Para tener una cosmovisión social contemporánea, tenemos que ser muy astutos y muy sagaces, debido a que la aceleración global de vértigo en la que estamos sumergidos nos aboca a una realidad donde cada momento tenemos que andar recalculando o reiniciando, ¿no? Debido a esa aceleración de vértigo en los cambios sociales. David se rodeaba de hombres que eran astutos, atendiendo a 2 de Crónicas 12:32, hombres que eran entendidos en los tiempos y que sabían, por lo tanto, lo que había que decir a Israel. Igualmente nosotros tenemos que atender a los nuevos signos de los tiempos y saber reinterpretar las claves de una sociedad que va muy, muy aprisa. Tendríamos que empezar hablando de lo que es el nuevo milenio y lo que es ya la segunda generación del nuevo milenio. Recuerden que tradicional y bíblicamente las generaciones se contaban cada 40 años, pero los cambios rápidos y esa aceleración de vértigo que estamos mencionando nos abocan a lo que se llama la visión cortoplacista, ¿no? Donde de pronto las generaciones se cuentan cada 20 años. Quiere decir que de los 22 años que llevamos del nuevo milenio, ya hemos rebasado la primera generación del nuevo milenio. Y hemos de decir que en estos primeros 20 años, ya estamos en 2022, pero en los primeros 20 años que conformarían la primera generación del nuevo milenio, hemos tenido más cambios y más radicales que en todo el siglo pasado. El siglo XXI, de hecho, vino inaugurado por un ambiente de incertidumbre, por un espíritu de temor que comenzó en 2001 con la caída de las Torres Gemelas. De pronto el terrorismo se globalizó, el corazón de la primera democracia mundial fue atacado en sus mismas bases y ahí comienza un ambiente de incertidumbre y un espíritu de temor que posteriormente se va alimentando con el establecimiento del Estado Islámico, la cultura del terror. Usted podía mirar en YouTube videos donde a los cristianos se les cortaba la cabeza en vivo y en directo. Ese ambiente de incertidumbre y espíritu de temor continuó alimentándose en todo el mundo occidental, es decir, Estados Unidos, Europa y toda Latinoamérica, con la implantación de la ideología de género, una doctrina de corte dictatorial y totalitario que está sumiendo a todo Occidente en un sinsentido sin precedentes. Pero ese ambiente de incertidumbre y ese espíritu de temor siguió alimentándose al final de la primera generación, primeros 20 años, por lo tanto 2020 se cerró con la famosa pandemia global que fragilizó la vida humana y nos abocó a una falta de fe en el futuro, por lo menos a las personas que no basan su esperanza en la eternidad que tendremos con Cristo, ¿verdad? Y hemos comenzado la segunda generación del nuevo milenio, de la cual ya llevamos 2 años, y la hemos comenzado y la estamos inaugurando con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y, por lo tanto, con una amenaza real de tercera guerra mundial. Por eso tenemos que estar muy atentos a los signos de los tiempos y entender, como dirían
John Stott y el teólogo Karl Barth. John Stott hablaba del concepto de la doble escucha, ¿no? Y John Stott afirmaba que el cristiano, desde luego, tiene que tener esa doble escucha. Por un lado, saber escuchar los signos de los tiempos y por otro lado, saber escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y Karl Barth, él decía que para preparar un buen sermón, uno tenía que tener en una mano la Biblia y en otra el periódico. Y tenía mucha razón. Actualizándolo a los tiempos que corren, diríamos que hoy, para preparar un buen sermón o una buena conferencia, uno tiene que tener en una mano la Biblia y en otra las redes sociales. Vivimos en un mundo completamente dominado por el famoso entorno VUCA. VUCA, como saben, responde a las iniciales, en este caso en inglés, de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este es un término acuñado por el ejército norteamericano, donde después de la caída de las Torres Gemelas se busca entender el entorno, en este caso militar y defensivo, en el que el mundo se movía, y el Pentágono llega a esa definición de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero ese entorno VUCA perfectamente podemos traspasarlo al ámbito de la vida civil, al ámbito de la cosmovisión actual, y hoy, sin lugar a dudas, tenemos que hablar de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. De hecho, la segunda generación del nuevo milenio, de la que apenas llevamos 2 años, cerró, la primera generación cerró lo que se llamó la era de la revolución industrial, aquella que comenzara en los albores del siglo XVIII y que finalizó con el año 2020, y en esta segunda generación del nuevo milenio estamos ya en la era de la aldea global digitalizada, la era de la aldea global digitalizada, caracterizada por el famoso entorno VUCA. Y ese entorno VUCA, es decir, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, se agrava con las situaciones que estamos mencionando socialmente, las realidades que estamos viviendo, y como dijera un etnógrafo francés llamado Arnold, y cuyo apellido es un poco impronunciable por su complejidad también, este etnógrafo francés hablaba del espacio liminal. El espacio liminal se refiere a un umbral de transición, es decir, a épocas donde se está transicionando, se abandona algo y se ingresa en algo. Es un umbral de transición en el que toda la humanidad se encuentra, y como todo umbral de transición también genera un cierto nivel de incertidumbre. Luego tendríamos que hablar, aunque fuera rápido, de el nuevo concepto filosófico social que está imperando en todo el mundo y que se llama la modernidad líquida. Todos oyeron hablar de la posmodernidad. La posmodernidad nació en los albores de 1980 y está muriendo más o menos, o murió a partir del año 2010. A partir de esos años se empieza a hablar, lo hace un sociólogo llamado Zygmunt Bauman. Él empieza a hablar de la modernidad líquida, de la sociedad líquida. Recuerde que un líquido tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de recipiente, ¿no? Por lo tanto, hoy vivimos en esa modernidad líquida que lo que pretende es diluir y difuminar la identidad y la conciencia judeocristiana que ha dominado y que de hecho ha permitido el progreso de todo Occidente. Por eso la modernidad líquida pretende llegar a una situación sin géneros ni sexos prefijados de antemano, donde todo fluye, género fluido, sexo líquido, a tenor de lo que a cada uno le apetezca sentir en cada momento. Eso quiere decir que en el tema que nos ocupa, donde vamos a hablar de la cosmovisión social, pero también vamos a hablar de la familia, la identidad juega un papel vital e importantísimo, y precisamente la modernidad líquida lo que viene es a diluir ese concepto de identidad y a relegarlo al capricho arbitrario de lo que cada persona pueda sentir en determinados momentos de su vida. En un momento puede fluir como homosexual, en otro momento puede fluir como bisexual y en otro como zoófilo, que lamentablemente la zoofilia está adquiriendo carácter de normalidad en esta depravación social
que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, vivimos en un mundo dominado por el entorno VUCA, dominado por una modernidad líquida, por una ausencia de ética y por una moral que no tiene anclas ni se sujeta a nada y que está a la deriva de las mareas filosóficas de turno. Esto, entre otras cosas, está provocando la devaluación de la democracia. La democracia, que ha permitido el avance de todo el mundo occidental, recuerden demos es pueblo y cracia es gobierno, el gobierno del pueblo. Lamentablemente, en los tiempos dificilísimos que corren, la democracia está siendo sustituida por un término acuñado por el filósofo Polibio años antes de Cristo y que él definió como la oclocracia. Oclocracia, oclos viene de muchedumbre y cracia viene de gobierno, es decir, el gobierno de la muchedumbre. El gobierno de la masa alineada, poco pensante y muy manipulable. Y lamentablemente, muchos gobiernos populistas ya no se rigen por la democracia, sino por la famosa oclocracia, donde la masa alineante y poco pensante es manipulada, puesto que se lanza pan y circo, es decir, algún tipo de subvención para subsistir y algún tipo de entretenimiento para que no se fijen las personas en otra cosa, y lamentablemente en muchos gobiernos populistas no hay democracia, sino oclocracia. Pero es que además podríamos decir que a la democracia también se le cayó la primera letra, la letra D, y entonces nos quedamos con la emocracia, el gobierno de las emociones. Ya no prima la ética, prima la estética, la fachada exterior, ya no prima el razonamiento, la razón ha sido sustituida por la emoción. Hoy en día vivimos en la cultura de la ofendiditis, todo el mundo se siente ofendido, cualquier persona que no piense con la línea oficial del género y de todo lo que tiene que ver con esta ideología, de pronto está echado de talibán, de fundamentalista, me estás ofendiendo, me estás haciendo daño, y así la emoción sustituye a la razón y vivimos en el mundo del sinsentido. Un mundo además, y por lo tanto, dominado por la filosofía de la posverdad. La verdad ya no existe porque no hay verdades absolutas. Imagínense ustedes, amados hermanos, que de pronto tenemos que defender que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Bueno, pues en esta sociedad usted y yo seríamos tachados también de talibanes, de fundamentalistas, de absolutistas, porque ¿cómo vamos a pretender estar en posesión de la verdad absoluta? Esta no existe. Cada uno tiene su verdad subjetiva y personal, la filosofía de la posverdad, que entre otras cosas no es sino la filosofía de la mentira, la infodemia, la intoxicación informativa. En la guerra de Ucrania, mayormente, entiendo yo que por lo que es el Estado ruso, se asiste a una auténtica desinformación y a una auténtica falsedad de las noticias. Una misma noticia, según quien la dé, puede tener un significado u otro bien distinto. Y esa filosofía de la posverdad también es alimentada por el nuevo concepto del neopaganismo. Fíjense que hoy ya no es que no se crea en nada. Muy al contrario, hoy se cree en cualquier cosa, menos en el cristianismo oficial, porque está caduco, obsoleto, pasado de moda, y la cultura judeocristiana hay que erradicarla de las raíces de Occidente, lamentablemente, ¿no? Por lo tanto, la dictadura ideológica de género está empezando a convertir a muchos estados en auténticos estados policiales digitales, donde a través de muchos medios estamos siendo controlados prácticamente en todo. Recuerden que el celular es el espía de bolsillo y usted está localizable, sus conversaciones pueden ser rastreadas, incluso su perfil en base a sus tendencias de lo que mira en las redes sociales puede ser determinado. De manera, amados, que son tiempos complicados y nos toca estar a la altura, nos toca estar bien conscientes de los tiempos que corren, no perder pie de lo que la palabra nos dice, pero desde luego tampoco perder pie de los acelerados cambios sociales que se está dando. Recuerden
que todo esto viene determinado por esa ideología de género que no nace hace 5, 10, 15, 50 ni 100 años, viene gestándose desde tiempos muy atrasados en la historia. Y para empezar a hablar de los orígenes de esta actual modernidad líquida, de la actual cultura del neopaganismo y de todo lo que tiene que ver, por lo tanto, con la ideología de género, tendríamos que remitirnos en el mundo helénico a Platón, aquel filósofo griego que hablaba del concepto del dualismo. La carne es algo temporal, finito, lo que hay que trabajar es el espíritu y la razón, ¿no? Ese dualismo platónico siguió refrendándose o alimentándose en la época de Jesús bajo la secta del gnosticismo, que postulaba que el cuerpo es un envoltorio circunstancial y que lo importante es la gnosis, el conocimiento, ¿verdad? Posteriormente, en todo lo que fue el nacimiento y expansión de la Iglesia Católica, mayormente en Europa, San Agustín imprimió ese dualismo platónico en toda la filosofía católico-romana, de la cual hemos bebido tanto en España y luego se la hemos llevado a ustedes a toda Latinoamérica, de ese dualismo tan negativo que niega al hombre tripartito y en una unidad indivisible de espíritu, alma y cuerpo. Miren, dicho rápido y pronto, la ideología de género vende los mismos conceptos que el dualismo platónico y que el gnosticismo. El cuerpo es solo un envoltorio circunstancial. Lo importante es cómo te sientas, ¿no? Esto es lamentable. Y todas esas filosofías y ese gnosticismo fue alimentado después, cuando el comunismo empieza a tomar fuelle, de la mano de Carlos Marx, de Friedrich Engels y de otros. Entonces, Carlos Marx, un hombre muy autorizado, una voz muy autorizada en su época, él llegó a decir que la religión es el opio del pueblo y de esta forma deslegitimó la idea de un Dios que gobernaba todas las esferas de la vida, ¿no? El secularismo empieza a impregnar todo lo que tiene que ver con la cultura y con la filosofía. Posteriormente, un contemporáneo con Marx fue Friedrich Nietzsche, hijo de pastores, nieto de pastores, pero anticristiano feroz, que escribió libros como El Anticristo y otros que hicieron un flaco favor a la historia. Nietzsche, voz más autorizada que Marx, llegó a decir la famosa frase «Dios ha muerto». Y así, entre uno y otro, empezaron a generar un concepto bajo el cual todo aquello que no pudiera ser entendido y explicado empíricamente y bajo el racionamiento, luego vendría el periodo de la Ilustración y de lo que es el racionalismo, pues no tenía ningún sentido todo lo que no se explicara desde esos parámetros. Claro, Marx hablaba de la lucha de clases y hablaba también del capitalismo, que eran un elemento a erradicar. Miren, lo que ocurrió es que cuando precisamente la URSS, como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se derrumba, y distintos países del este también, todos nos pensamos que el comunismo clásico había muerto, pero no murió, simplemente mutó, se transformó, y empezaron a abanderar o cambiaron la lucha de clases por la lucha de sexos y la lucha contra el capitalismo por la lucha contra la familia, como ese sistema opresor que sigue manteniendo la hegemonía dominante del macho y relega a la mujer al simple papel de reproductora pasiva, según sus propias palabras, ¿verdad? Por lo tanto, todo eso siguió alentando lo que después se llamó en la famosa escuela de Frankfurt, allá por los 1920, el marxismo cultural, una auténtica revolución cultural que tenía que empezar en los colegios y en todos los estamentos de la sociedad. Y ese marxismo cultural fue después alimentado en los años 60, 70 y posteriores con la revolución sexual, donde la sexualidad dejó de estar ligada al concepto del compromiso y del pacto matrimonial, se abre el feminismo radical, no el de equidad, que fue un feminismo legítimo, sino el feminismo radical, ¿no? Empieza todo lo que es la cultura del aborto, la cultura de la píldora, la devaluación del concepto del matrimonio y lamentablemente todo eso ha ido abocándose a que llegáramos después de la posmodernidad a la famosa modernidad líquida en la que nos encontramos, a un mundo dominado por el entorno buca, cada vez más fragilizado y por lo tanto que llegáramos a
que la ideología de género, que bebe de todos estos movimientos y sucesos históricos que acabamos de mencionar, bebe directamente de ellos, y ahora mismo está implantada la ideología de género prácticamente en todos los países de Occidente, al menos. Eso hace que el concepto de familia se haya devaluado terriblemente en nuestros medios, ¿no? De una forma tan terrible que la familia es vista como una institución obsoleta, como una institución que realmente mantiene patrones machistas y que, como hemos dicho, relega a la mujer al simple papel de reproductora pasiva. Lamentablemente, sexualidad, identidad y familia son conceptos que no se entienden de forma separada. La identidad de una persona viene determinada en el nido social donde crece, con los criterios que se le dan, y la sexualidad de una persona ligada a la identidad también viene dada o viene aprendida en el nido social de referencia, es decir, en el contexto familiar donde la persona se va desarrollando. Por lo tanto, la ética y la conducta sexual quedan desligadas del pacto matrimonial y se van a regir, lamentable, en estos tiempos por criterios humanistas, hedonistas, relativos. La sexualidad ya no se asocia con valores absolutos o religiosos, se repudia la familia mal llamada tradicional. Nosotros nos negamos a utilizar el término de familia tradicional porque, aún trascendiendo el ámbito bíblico, la familia natural, es decir, la formada por un padre, una madre y los hijos habidos en tal relación, sigue siendo el modelo abrumadoramente mayoritario en toda sociedad, independientemente de la religión que la sustente, ¿no? Por lo tanto, este es el resultado de la nueva ética social a la que nos estamos abocando, y que es una ética social que está marcada por ese entorno VUCA, por un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Está marcada por el concepto de la modernidad líquida, y cuyo brazo ejecutor es esta ideología de género que nos está ahogando en un sinsentido, de tal manera que ya no podemos hablar de una definición cerrada de sexo, que debería de ser el sexo biológico, porque nosotros siempre hemos entendido, y la razón así lo entiende, aunque la razón o la biología así lo entiende, aunque muchos grandes biólogos se sienten abrumados y aún asustados para no atreverse a decir todo el sinsentido y toda la base, la falta de bases de sustento científico para avalar cualquier tema de la ideología de género. Si un niño nace con pene y testículos, resulta que es varón y del género masculino. No debería de ser más complicado que eso, porque la biología determina el destino. Pero lamentablemente hoy el sexo biológico tiene poco que decir. Tendríamos que hablar del sexo cultural, claro, porque el sexo cultural quiere decir que la cultura influencia poderosamente la percepción que tenemos de la sexualidad. Es decir, no es lo mismo nacer en España, un país que ostenta el tristísimo récord de ser el laboratorio LGTBI del mundo, donde con 10 años un jovencito, un niño, va al médico y dice que se siente mujer, y el médico, con toda la tranquilidad, lo incorpora en un protocolo de intervención donde puede haber hormonización, vaginoplastia, operaciones, y todo eso pagado con los impuestos de todos los españoles. Digo, esto es el sexo cultural. No es lo mismo nacer en España con esa cultura a nacer en Arabia Saudí, donde de pronto un joven, si se declara abiertamente homosexual, fácilmente puede ser encarcelado, ¿no? Y evidentemente no es ni lo uno ni lo otro, pero que cierto es que la cultura influencia poderosamente la percepción sexual. Pero lamentablemente, y finalmente, lo que tenemos que hablar hoy en cuanto al sexo no es ni el biológico ni el cultural, sino que es el sexo psicológico, lo que se llama el sexo sentido. Es decir, lo que yo siento independientemente de mi nacimiento biológico, de mi sexo genital. Si me siento hombre, pero biológicamente soy una mujer, no pasa nada, me opero, empiezo a vivir como mujer. Entonces, lamentablemente, lo que hoy cuenta es el sexo psicológico. Y todo esto, estimados hermanos, atenta directamente contra el sentido de identidad que tenemos que tener
los cristianos, ¿no? La identidad empieza a confundirse con la primera pregunta de la Biblia, fruto de la caída, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, recuerden, responde, tuve miedo y me escondí, o lo que es lo mismo. El pecado provoca una disrupción en el concepto de identidad. Adán y Eva, que eran habitantes en el jardín del Edén, de pronto pasan a ser expulsados y a ser errantes en la tierra de Nod. Hay ya una pérdida de identidad. Recuerden que la identidad responde a las tres grandes preguntas existenciales de la vida: ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? ¿No? Posteriormente, cuando Jesús inicia su ministerio, Jesús les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Unos Elías, otros determinado profeta, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, eso es una declaración de identidad, de conciencia de identidad. Y sobre esa declaración de conciencia de identidad es fundada la Iglesia cristiana. Cuando Cristo, antes de iniciar su ministerio, es llevado por el Espíritu al desierto, es tentado por el diablo y el diablo le tienta en su conciencia de identidad. Si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo, que los ángeles te sostendrán. Y finalmente, cuando Cristo muere crucificado en la cruz del Calvario, de entre la multitud, algunas voces se levantan y dicen, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Desde el minuto cero de la vida de Jesús hasta su último aliento, es tentado en su conciencia de identidad. La ideología de género intenta difuminar y disolver la identidad y a la par lo intenta destruyendo el concepto de familia natural y confundiendo todo lo que tiene que ver con la sexualidad y por lo tanto con la identidad. En el Evangelio de Juan queda nítida y clarísimamente establecido aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo por él fue hecho, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno tiene conciencia de ser hijo de Dios, tiene la salvación y tiene la vida eterna. Nuestra identidad, cuando es difuminada y cuando es confundida, impide la posibilidad de que las personas entiendan que son hijos de Dios o pueden serlo y acaben salvándose. Por lo tanto, el ataque frontal y directo del enemigo desde Génesis 3 y a través de todos los procesos culturales que hemos ido viendo va directamente enfocado a diluir la identidad del ser humano, a destruir el concepto de familia natural, que es realmente donde se trabajan los conceptos que luego conformarán la identidad de todo ser humano. Por eso la familia, estimados hermanos, es un concepto importante, no importantísimo. Y por eso tenemos que recalcular o redefinir el concepto de familia para no mezclarlo con otros conceptos absolutamente erróneos y equivocados. La familia es importante, el matrimonio forma parte indispensable del plan estratégico de Dios desde tiempos inmemoriales. Cuando bajo el pacto abrahámico Dios le dice ahí en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dice a Abraham, en ese momento la familia pasa a ser la primera célula garante del desarrollo de las futuras civilizaciones. Pero desde ese momento el enemigo también sabe que para destruir el plan de Dios tiene que acabar destruyendo a la familia. Y es lo que intenta hacer por todos los medios, porque la familia es probablemente la institución más atacada, más machacada, más devaluada, más falsamente ampliada de todos los tiempos. La familia imprime un sello imborrable para toda la vida. De la familia recibimos las claves para conformar nuestra identidad y por lo tanto para hacernos seres humanos responsables. La familia otorga sentido de identidad, sentido de arraigo, sentido de pertenencia y cumple las funciones vitales de nutrición, reproducción
educación y socialización. Claro, la situación de la familia se agrava cuando la contemplamos desde esta estrategia de la ideología de género y de la modernidad líquida. Aquí hablamos efectivamente de un ataque directo y frontal a la familia como una institución que debe de ser extirpada de raíz. Parte de todo esto ya lo profetizó el filósofo, periodista y escritor Chesterton cuando pronunció hace ya muchos años la siguiente frase: un padre y una madre unidos en matrimonio y tomados de la mano, paseando con sus hijos, pronto van a ser el gesto más revolucionario en este decadente siglo XXI. Y esa frase de Chesterton ha sido absolutamente profética. La estructura familiar, analizándola desde la historia hasta nuestros días, podríamos decir que bajo una perspectiva histórica la estructura familiar fue variando en su composición desde el principio hasta hoy. La estructura patriarcal, típica del Antiguo Testamento, la época de los patriarcas, además, inicia con la familia extensa, con el clan familiar, luego con la tribu y luego posteriormente en la historia del pueblo de Israel con la nación de Israel, ¿no? Es decir, el clan, la tribu y la nación de Israel. Con el paso del tiempo, muchas funciones educativas fueron paulatinamente traspasadas al ámbito de la legislación civil en la nación de Israel y posteriormente, llegando ya a la civilización occidental del milenio pasado y del actual, tendríamos que ver cómo esas funciones educativas cada vez son más traspasadas al ámbito de la legislación civil, de tal manera que la familia está dejando de ser una esfera soberana para llegar a constituirse en una esfera subsidiaria de la legislación estatal, donde el Estado empieza ya a usurpar las funciones educativas que siempre fueron privativas del entorno familiar, ¿no? Luego, posteriormente, cuando llegaría ya en épocas actuales todo lo que es la cultura de la píldora, del aborto, la revolución sexual y todo en lo que ahora estamos abocados, el propio modelo social cambió la arquitectura de las ciudades, ¿no? Los pisos en las grandes ciudades cada vez se hacen más pequeños, atendiendo a lo que sería el modelo social cada vez más limitado a un hombre, a una mujer, a dos hombres, a dos mujeres o a hombres solos, ¿no? Dado que la maternidad es vista como algo obsoleto, no está de moda y el índice de natalidad está decreciendo terriblemente. Muchas parejas en Europa pues prefieren tener un bulldog francés porque es más cómodo y no tiene los engorros de la educación de unos hijos, ¿no? Eso es lamentable, pero eso tiene muchísimo que ver con cómo la estructura familiar ha ido variando desde los tiempos hasta ahora. Históricamente, de hecho, la familia siempre se fraccionó en tres grandes ramas, ¿no? Lo que llamaríamos familia extensa o polinuclear, aquella formada por el clan familiar y que incluía varias generaciones, es decir, la estructura patriarcal. Luego tendríamos la familia más nuclear, reducida a la primera generación, padres, hijos, abuelos, y luego, como ya hemos mencionado con la revolución sexual de los 60 y posterior, se va reduciendo el número de hijos por familia, ¿no? Y llegamos al concepto ya de familia postnuclear. Aquí ya no se habla de un cambio de continente, mayor o menor número de miembros que la conforman, sino de un cambio de contenido. Se varía la propia concepción del concepto de pareja o del concepto de matrimonio, abriendo la puerta a otras formas de convivencia distintas a la heterosexualidad. Y esto es lo grave, cómo se va alterando el concepto de familia. Si tuviéramos que mencionar los nuevos modelos familiares en la era digital, tendríamos que hablar de la familia nuclear o natural, que es la que nosotros suscribimos, la bíblica, pero hoy en día tenemos que hablar de familias monoparentales, compuestas por un hombre y los hijos, o más comúnmente por una esposa y sus hijos, las familias reconstituidas o de segundo tejido social, familias o matrimonios que se divorcian y vuelven a casarse aportando los hijos habidos en anteriores relaciones. Cada vez más vemos familias de singles, es decir, hogares unipersonales, y ahora se está acuñando el término de familias DINK, D-I-N-K, que responde a las siglas en inglés de doble ingreso sin hijos. Parejas que atienden a su profesionalización, pero no quieren el engorro de tener hijos, doble ingreso sin hijos, buscan el confort y la vida
digamos, en un confort máximo, familias formadas por parejas de hecho, que no lo son de derecho porque nunca legalizan su situación, y luego las familias homoparentales, 2 hombres o 2 mujeres, que en España desde hace bastantes años están legalizadas y además con la posibilidad de adopción. Y luego hablaríamos de las familias genéticas o familias a la carta. Luego hablaríamos de las uniones libres, la polifamilia, la objetofilia, la zoofilia igualitaria y toda una serie de disparates en los que ya lamentablemente estamos entrando, porque fíjense que cuando se rompen los diques éticos y morales, las aguas se desparraman sin ningún tipo de control. Y esto es lamentablemente a lo que nos está abocando la nueva cultura. Tendríamos que hablar para ir terminando de 3 premisas inviolables sobre el matrimonio como institución creacional. El matrimonio en su condición, en su composición y en su duración es un pacto heterosexual, monogámico y permanente. Es decir, entre un hombre y una mujer, entre un solo hombre y entre una mujer, y además es un pacto con vocación de permanencia. Esto es importantísimo y es lo que tenemos que defender en medio de una sociedad que pretende desvirtuar las bases mismas del matrimonio natural. El matrimonio, amados, recuerden, antecede a toda cultura, antecede a toda nación, antecede a toda legislación. El matrimonio, de hecho, pertenece al orden de la creación. Recuerden que Génesis 1 y Génesis 2 es el contexto fundacional, donde se funda la tierra y las bases que van a regir el posterior desarrollo de la civilización y de la cultura. La cultura comienza a desarrollarse más o menos coincidiendo con la caída en Génesis 3 y los descendientes de Adán y Eva, los descendientes de Caín fundan la primera ciudad, la primera civilización y esta cultura empieza a desarrollarse. Todo lo cultural, recuerden, es adaptativo. Todo lo cultural debe de ir adaptándose a las formas, a las modas y a las costumbres, pero no así lo creacional. Todo lo que sucede en el contexto de la creación no es adaptativo, porque lo que sucede en el contexto de la creación, antes de que la civilización y la cultura comiencen su andadura, es fundacional, es troncal, y por lo tanto no es adaptativo, sino que es normativo. Es decir, el matrimonio es una institución generada fundacionalmente en el estado de gracia, generada en el orden de la creación y por lo tanto es una institución normativa para todo tiempo, para toda época y para toda circunstancia y situación, no pudiendo ser cambiada, tergiversada o falsamente ampliada a tenor de políticas o filosofías de turno. Esto es importantísimo, entenderlo, vivirlo, enseñarlo en nuestras iglesias para que los nuevos matrimonios y las nuevas generaciones que se vayan sucediendo tengan clarísima y meridianamente determinado de dónde viene la familia, de dónde viene el matrimonio y cómo a nosotros nos toca defender la primera institución creada por Dios. Ya lo dijera el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, cuando hablaba de la familia, ¿no? Y hablaba de la familia como esa institución que realmente es la que da estabilidad a la nación, la que da estabilidad a los pueblos. Por tanto, la familia natural, la familia bíblica, recuerden que bíblicamente hablando el matrimonio y la familia nacen en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y se va desarrollando a lo largo de toda la historia, constituyéndose en el modelo social que puede garantizar la supervivencia de las civilizaciones. Por eso el matrimonio es una institución con la categoría de orden público, porque es la única institución capaz de garantizar el reemplazo generacional. Amados, en esta era digital, caracterizada por la cultura de la inmediatez, caracterizada por un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, en esta era caracterizada
por una cultura de lo rápido, por una cultura de la inmediatez, resulta que la Biblia no es un libro antiguo. Resulta que la Biblia tampoco es un libro moderno. La Biblia simple y llanamente es un libro eterno y por lo tanto contiene principios normativos para todos los tiempos. Y haremos bien, como nos señalaba el teólogo Karl Barth, que para interpretar los signos de los tiempos, seamos capaces de hacerlo en una mano con la Biblia efectivamente, y en otra mano con las redes sociales. Y para entender bien los convulsos tiempos que corren, tendremos que entenderlos a tenor de la ética bíblica y a tenor de su historia, porque todo lo que nos acontece tiene un principio, tiene un final y está escrito en un libro que no es antiguo, en un libro que no es moderno y en un libro que es eterno. Les dejo con el versículo con el que mi esposa y un servidor unimos nuestras vidas hace ya casi 28 años, que es el Salmo 47, que dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. De manera, queridos hermanos, que muchísimas gracias por la atención prestada y espero que la conferencia haya sido de su agrado. La paz del Señor con todos ustedes, amados. Bienvenidos una vez más a este entrenamiento ministerial global que le presenta la Iglesia de Dios de Latinoamérica. Y en este cuarto taller hemos tenido esta interesante participación del pastor Juan Varela con el tema Renovando la cosmovisión social contemporánea enfocada en el entorno de la familia y el desafío de la ideología de género. En este cuarto taller se ha buscado un objetivo muy interesante, que es el que usted y yo, como participantes de este entrenamiento, podamos asumir el compromiso cristiano en defensa del matrimonio y la familia. En este taller, el hermano Varela, como usted lo ha escuchado ya, nos introduce con una exhortación a entender los tiempos sin temor, a desarrollar esa capacidad de leer deprisa los signos, el lenguaje de esta sociedad acelerada que no da tiempo para la contemplación lenta. Además, al final hay un llamado a reflexionar sobre cuántos injertos, por así decirlo, hemos adquirido ya sin darnos cuenta, adquirido dentro de la vida de tanto de la iglesia como de nuestra propia familia. En esta primera parte del taller usted ha escuchado al pastor Varela, quien ha hecho énfasis en por lo menos tres temas importantes. El primero, el pastor Varela hace una descripción detallada del contexto sociocultural que envuelve y desafía a la sociedad, a la iglesia, la familia, el matrimonio y el individuo. En segundo lugar, nos presenta Varela un énfasis en un segundo tema, y es nos habla él de los principales énfasis socioculturales para la deconstrucción de los valores occidentales fundados en la ética judeo-cristiana que ostentamos en nuestros países conservadores, aún de Latinoamérica. La principal batalla que busca la deconstrucción de los valores de nuestra sociedad latinoamericana es a nivel ideológico, nos dice Varela en su taller, en su conferencia que nos ha presentado. Principalmente lo que conocemos como ideología de género, que posiblemente usted está muy familiarizado con esa temática, que incluye toda una agenda para la deconstrucción de la ética judeo-cristiana en nuestros países. Como le digo, que todavía somos muy conservadores, cristianos, que tenemos esos fundamentos que nos han regido por cientos de años y nos han servido muy bien para el sostenimiento de nuestra sociedad. Por último, creo que Varela nos conduce muy bien a hacer algunas reflexiones prácticas que es un llamado a mantenernos firmes en esta reflexión bíblica continua. Mientras lo que nos recordaba Varela, el pensamiento de John Stott y de Karl Barth, al decirnos que debemos leer tanto la sociedad como el texto sagrado, tener el periódico y tener la Biblia siempre a la mano
Hoy sería leer las redes sociales, el contenido de lo digital, del mundo virtual, del mundo de redes sociales, y a la vez hacer una reflexión profunda de la Escritura, para que podamos seguir siendo relevantes en una sociedad cansada, en una sociedad atemorizada. La lectura de la sociedad y la Biblia que nos presenta, nos invita, Varela, a hacer esa reflexión, nos permite mirarnos como en un espejo y respondernos esas preguntas muy significativas para nuestra praxis. ¿Cuánto se nos han injertado los antivalores de esta sociedad a la fe y praxis cristiana? ¿Cómo podríamos ser relevantes sin dejar de ser bíblicos? ¿Y cómo podríamos seguir siendo bíblicos sin dejar de ser relevantes en esta sociedad? Conexión 2030 es un cambio en la praxis de la Iglesia, sin comprometer nuestros fundamentos eternos. En este espacio yo quiero pedirle a usted que hagamos un ejercicio. Le voy a invitar a usted para que se tome una fotografía familiar. Recuerde que esta conferencia nos invita a que nosotros defendamos la familia en el orden cristiano como lo hemos comprendido, como el Señor nos lo ha dado y como lo hemos reflexionado y aceptado por muchos siglos en nuestra sociedad. Tómese esa fotografía, anímese a hacerlo. Publíquela en su espacio de Facebook y añádale el hashtag con EMG, salgo renovado. Hashtag con EMG, salgo renovado. Y también añada, por favor, el hashtag la familia latinoamericana vale. Con estos hashtags estaremos nosotros compartiendo nuestras fotografías y enviando un mensaje de unidad a todo el mundo de que estamos muy interesados en preservar los valores que han sustentado nuestra familia por muchas generaciones, y a pesar de que vamos a enfrentar muchos cambios, seguimos interesados porque esos fundamentos permanezcan, porque son fundamentos eternos que hemos recibido del Señor. Que Dios le bendiga a usted. Que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga su familia, y en medio de esta visión cortoplacista que nos presenta la sociedad actual, nosotros podemos mirar con ojos de eternidad el sueño de Dios, el deseo de Dios, que a través de nuestras familias sean benditas todas las familias de la tierra. Dios nos está dando la victoria. Un abrazo para usted, que el Señor le bendiga.